Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra, hasta por 5 minutos. Con el permiso de esta asamblea y su permiso, Presidenta, el día de hoy se está poniendo a votación uno de los nombramientos más importantes que tenemos facultad en el Senado de la República y quizá de esa magnitud y de esa importancia el que menos relevancia se le da. Creo yo que por un desconocimiento que se tiene del funcionamiento del Poder Judicial y por una mala regulación del nombramiento que estamos por llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Es el nombramiento de un integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La mayor parte de la ciudadanía cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial Federal y eso es un error. No funciona así. La Constitución dice que el Poder Judicial está depositado en una Suprema Corte, en un tribunal electoral, en jueces, en magistrados, que cada uno tiene su propia autonomía, su propia independencia. Sí, la Corte es el máximo órgano jurisdiccional, pero no es jefe de los jueces y magistrados. ¿Saben quién es jefe de los jueces y magistrados? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano poderosísimo, de los más poderosos que existen en este país. Tiene a su cargo toda la administración, toda la vigilancia y toda la disciplina. Imagínense lo que esas tres facultades implican de todo el Poder Judicial Federal. La Corte no nombra jueces, el Consejo de la Judicatura nombra jueces. La Corte no nombra magistrados, el Consejo de la Judicatura nombra los magistrados. La Corte no dice que tal juez va a estar en tal zona, lo dice el Consejo de la Judicatura. La Corte no disciplina, salvo casos extraordinarios, es el Consejo de la Judicatura. De hecho, hoy que está en polémica el presupuesto y que dicen es que está enorme el presupuesto, pues de los alrededor de 80,000 millones de pesos de presupuesto que tiene el Poder Judicial, más del 90% lo administra el Consejo de la Judicatura, no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano toma las decisiones administrativas, disciplinarias y de vigilancia de todo el Poder Judicial Federal. Por lo tanto, es importantísimo, pero resulta ser que su integración está mal. ¿Cómo se integra el Consejo de la Judicatura? Uno, lo nombra el presidente de la República. ¿Qué tiene que andar haciendo el presidente de la República nombrando a alguien que va a tomar decisiones de jueces, magistrados? Nada, pero lo nombra y ya nombró a alguien afín a Morena. Luego, este Senado nombra 2, pero los nombra por mayoría simple. Es increíble. O sea, hay consejos consultivos que no tienen ninguna facultad más que opinar, que requieren 2/3 partes de este Senado. No, resulta ser que al órgano que va a nombrar jueces, magistrados, que los puede mover de adscripción, que los puede disciplinar, que los puede correr, que los puede nombrar, mayoría simple, como si no fuera importante. Increíble. Y eso lleva a abusos. El resto los nombra directamente la Suprema Corte y preside el órgano, la presidencia de la Corte, por cierto, acto con el cual yo no estoy de acuerdo. Y no importa quién esté, hoy es buena, ayer no tanto, pero no es correcto que el presidente de la Corte presida también el órgano de administración que es el Consejo de la Judicatura. Es un conflicto de interés evidente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy eso nos lleva a que quieren nombrar a una persona que con todo el respeto del mundo para su dignidad, para su carrera judicial, para su forma de ser el individual, pero no cumple con el elemento principal que se tiene que cumplir para este nombramiento, que es la autonomía y la independencia. El perfil que debe de estar en el Consejo de la Judicatura no solo debe ser una persona honesta, que creo que lo es,
a quien están proponiendo. No solo tiene que ser una persona capaz, que creo que tiene la trayectoria para demostrar capacidad, sino que tiene que ser una persona independiente. Pero no, ¿a quién están proponiendo? Con mucho respeto, a la excandidata gobernadora de Querétaro por Morena. Pues así, para acabar pronto. Y no una vez, 3 veces de ese movimiento cuando menos. Es indiscutible que hay una clara liga partidista del perfil que están proponiendo, y lo digo con profundo respeto. Nómbrenla en un cargo que no tenga la necesidad de autonomía e independencia. Pero ¿cómo va a ser sensato que el Poder Ejecutivo invada al Poder Judicial? En México hay división de poderes. Debe de haber división de poderes. Senador. Necesitamos un Poder Ejecutivo autónomo, un Legislativo autónomo y un Judicial autónomo. Y si el presidente ya nombró un integrante de Morena como representante del Consejo, y si aquí ya se nombró otra propuesta afín, va un tercer cargo, ¿qué les pasa? Póngalo igual. Concluya, si fuera otro por favor. partido. Concluyo, pero es importantísimo este tema. Están invadiendo política y partidistamente el Poder Judicial, y eso es incorrecto. Repito, mi respeto para la señora, su trayectoria, Concluya, magistrada, todo, pero no garantiza autonomía e independencia. Lo que este nombramiento va a hacer es invadir por parte del Concluya, presidente por favor. López Obrador y Morena la autonomía y la independencia del Poder Judicial. No lo permitamos, los invito a votar en contra. No permitamos la invasión a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Del Grupo Parlamentario Morena, a favor, hasta por 5 minutos. Bueno, pues si quieren le preguntamos a Norma Piña a quién quiere en el Consejo de la Judicatura. Es lo que quiere la oposición, que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quien va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Si quisieran verdadera independencia del Poder Judicial, estarían respaldando que todo miembro del Poder Judicial de alto rango sea elegido por el pueblo de México. Eso es verdadera independencia del Poder Judicial. Lo que ustedes quieren es que esa mayoría que construyeron en la Suprema Corte de Justicia, cuando Calderón era el que ponía a los ministros y cuando Peña Nieto ponía a los ministros, no tenga contrapesos. Pero una vez más les recuerdo que el pueblo de México en el 2018 y en el 2021 dijo basta de esa clase política y queremos contrapesos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este Senado de la República. Vamos a votar porque haya verdadero contrapeso al interior del Poder Judicial, poniendo a una persona recta, a una persona incorruptible en el Consejo de la Judicatura. Si quieren que haya más contrapeso, vamos trabajando una reforma constitucional para darle más dientes a ese Consejo de la Judicatura, porque en realidad el Consejo de la Judicatura sigue dependiendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quieren verdaderamente independencia y quieren realmente que haya contrapesos? Démosle más facultades
al Consejo de la Judicatura para que si un juez ha liberado a 3 narcotraficantes seguido, pues se le llame a cuentas, para que si un juez libera a 3 pederastas seguido, se le llame a cuentas, porque hoy el Consejo de la Judicatura no tiene ni esas facultades, por favor, solo tiene facultades administrativas. Démosle facultades al Consejo de la Judicatura para que pueda llamar al orden a jueces, a magistrados y a ministros por sus actuaciones. Pero no, ustedes no quieren que se toque al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa. Y en todas las intervenciones que he escuchado, no he escuchado que digan por esta actuación de la persona que proponemos, no la queremos votar a favor. Ella fue magistrada en su estado y sí, ha tenido una actividad política. ¿De cuándo acá no podemos tener actividad política los mexicanos? ¿De cuándo acá los mexicanos no podemos ejercer nuestro derecho a tener una vida política activa? Pero aquí nadie de ustedes ha presentado una prueba que diga fue una magistrada corrupta, no hizo las cosas bien cuando fue magistrada, fue una magistrada ejemplar, y esos son los perfiles que proponemos en la Cuarta Transformación. Y ni modo, tenemos una mayoría que la vamos a ejercer y que va a dar el que tengamos a esta compañera como consejera de la Judicatura Federal. Déjense de dobles discursos, vamos a hablar verdaderamente de independencia del Poder Judicial y vamos a hablar de facultades que le debemos de dar, eso sí, aquí en este Senado de la República, al Consejo de la Judicatura. Pero de eso no les gusta hablar, porque ustedes quieren un Poder Judicial que no tenga contrapesos reales. Muchas gracias. Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena. A favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Al pueblo de México, pues, ¿qué creen? Que dice la oposición que el Poder Judicial está bajo asedio del presidente de México. ¿Cómo ven el asedio del presidente de México, según ellos? Porque menciona las tropelías que suceden en el Poder Judicial, porque menciona de aquellas personas que están presas sin sentencias, algunas hace décadas, porque menciona cuando liberan a los delincuentes, porque menciona cuando nos anulan leyes al Poder Legislativo porque no les gustó nuestro proceso. ¿Cómo ven? ¿Que está bajo asedio el Poder Judicial de la Presidencia? ¿O será al revés? Porque ¿hace cuánto que el Poder Judicial no se atrevía ni siquiera a esbozar una sentencia en contra del presidente de la República? Ahora se atrevieron a esbozar una sentencia para destituir a Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora la Corte puede hacer todas las groserías que quiera al presidente de la República. Y eso es muy bueno, eso es aplaudido. Pero el presidente no puede ni siquiera tocarlos con el pétalo de una rosa. Porque ahora el Poder Judicial se avienta el tiro de darle un amparo a cualquier señora X para que no se exhiban sus negocios al amparo del poder. Entonces el presidente es censurado, el presidente es silenciado, y eso le parece muy bien a la oposición. Y resulta que al Consejo de la Judicatura quieren a pura gente a modo, como tienen todo el Poder Judicial. Porque para el pueblo de México es sabido que el Poder Judicial fue cooptado, fue regalado por el PRI al PAN hace un tiempo y se lo regalaron. Ahí tenían, por ejemplo, gente impresentable como Roberto Gil Suart determinando quiénes eran los magistrados y los ministros y demás en legislaturas pasadas.
Y resulta que todas esas injusticias estaban muy bien. Ah, pero ahora les indigna que nosotros queramos votar por una mujer que tiene principios para estar en el Consejo de la Judicatura Federal. No vaya a ser que se establezca algún tipo de sanción para los jueces injustos. La verdad es que el pueblo de México hoy está en indefensión ante el Poder Judicial. El pueblo de México no puede hallar justicia. El pueblo de México tiene en sus carpetas allí archivadas. No hay sentencias, no hay acceso a la justicia real para el pueblo de México. ¿Qué sentirán los familiares de las muertas cuando liberan a los feminicidas o a quienes solaparon a los feminicidas? ¿Qué sentirán las mujeres violentadas cuando liberan a sus agresores? ¿Qué sentirán los padres y madres de personas asesinadas cuando liberan a los asesinos de sus hijos? ¿Qué sentimos las mexicanas y mexicanos cuando les liberan las cuentas a quienes nos han robado a mares? A quienes han violentado tanto a los mexicanos y mexicanas. ¿Qué sentimos el pueblo de México ante una oposición que está decididamente, moralmente derrotada? Pero el pueblo de México es sabio. ¿Quieren democracia? ¿Quieren democracia? Abramos una reforma judicial real, una reforma en la que el pueblo de México decida quiénes deben ser los jueces de este país. Lo demás son tonterías de la oposición. ¿Es cuánto? Se concede.